¿Qué está pasando con las universidades? Venimos el miércoles pasado de otra marcha histórica en defensa de la universidad pública, quizás igual, superior, veremos los números, a la del 23 de abril. Una marcha que también cambió un poco el curso del plan de este gobierno, que arrancó el 2024 con la definición de ir por todo contra las universidades y había congelado totalmente los gastos de funcionamiento, los gastos mínimos indispensables para pagar la luz, el agua y poder abrir las puertas de las universidades académicas. La marcha del 23 de abril quebró esa política que era ya de cierre de las universidades, pero quedó pendiente lo que implica el 90% del presupuesto universitario, que son los salarios. Eso no había tenido respuesta hasta ahora, y así llegamos a la movilización del miércoles pasado, después de paritaria tras paritaria frustrada, donde el gobierno presenta unas propuestas de aumentos salariales, todas por detrás de la inflación, y en ese sentido es que estuvo caldeándose desde el conjunto de los gremios y con un gran apoyo de la sociedad la convocatoria que en el miércoles pasado convocó a más de 1 millón de personas en todo el país. Era sabido que esa movilización no iba a evitar que al otro día, que las horas siguientes, el gobierno, el presidente Milei y todo el gabinete de ministros firmase el veto a la ley de financiamiento presupuestario. Una ley que se consiguió en el intervalo entre la marcha de abril y la marcha ahora de octubre, que tenía como eje no una respuesta al conjunto de los reclamos de las universidades. Por ejemplo, es una ley que no contempla ninguno de los reclamos del movimiento estudiantil, como las becas, como el boleto estudiantil, pero sí era una ley que tenía un punto progresivo. Por eso también fue acompañada por todos los bloques, inclusive por el bloque del Frente de Izquierda, un punto progresivo en que establecía una equiparación de los aumentos salariales con la inflación para el 2024. Dejaba pendiente la discusión del año que viene. Esa ley, que corresponde a un 0,14% del Producto Bruto Interno, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, una ley que es un vuelto dentro de lo que es el presupuesto de la Administración Nacional, una ley que se podría pagar, como dice el Consejo Interuniversitario Nacional, con lo que ya tiene de superávit este año el gobierno, se podría pagar revirtiendo la definición de dejar de cobrarle impuestos de bienes personales a los ricos, o se podría pagar, como plantea el Frente de Izquierda, frenando la sangría del pago de la deuda externa. Plata hay para hacerle frente, pero el gobierno definió vetarla de todas maneras. En el marco de ese debate parlamentario, nuestra compañera y diputada de Izquierda Socialista, Mónica Schlotauer, presentó junto a los diputados y las diputadas del Frente de Izquierda un proyecto de ley, obviamente contra el decreto presidencial, para que caiga el veto y pueda imponerse el reclamo de las universidades. Está planteado que el próximo miércoles 9 de octubre, una semana después de la movilización, se cite el Congreso, la Cámara de Diputados, para tratar el decreto. Pueden pasar dos cosas: lo que pasó con el veto a la ley de movilidad jubilatoria, que se impuso el gobierno comprando diputados. En particular saltó el escándalo de los 5 diputados radicales y el asadito para festejar después de quitarle 18.000 pesos a los jubilados. Eso es lo que establecía esa ley. O puede pasar otra cosa, que es lo que pasó con el decreto de fondos reservados para la CIDE, un decreto que sí se logró en ambas cámaras que se dé de baja. Ese es el escenario abierto. Hay distintas especulaciones sobre si están o no los votos para ratificar la ley. Es una pulseada abierta, entonces es clave lo que haga la comunidad universitaria en las próximas horas. Está claro que la estrategia que se tomó en abril no rinde frutos, o sea, movilizar, golpear masivamente y después hacer como que no pasa nada, congelarse, que fue lo que pasó después de la marcha de abril. Eso nos trajo hasta acá. Entonces tenemos que, creemos, desde lo que es la lista fucsia de docentes universitarios, de docentes en lucha, creemos que lo que hay que hacer es que el frente gremial, que es el frente que reúne a los sindicatos nacionales de las universidades, sean docentes o no docentes, tiene que disponer un plan de lucha para quebrar todo intento de negociación, de tranza en el Congreso para ratificar el veto. Son horas claves en las que son muy importantes que haya asambleas, que en todas las universidades académicas se va a estar discutiendo esto. Es clave lo que pase las 48 horas previas, lunes, martes de la semana que viene, y veremos qué pasa el miércoles en la Cámara de Diputados.
En lo que tiene que ver con fortalecer esa movilización está la discusión de los argumentos. El gobierno salió con una serie de ítems, todos falsos, a tratar de combatir la convocatoria del miércoles pasado, y son los mismos argumentos que ratificó en el veto. Esos argumentos, falaces por donde se los quiera, dicen cosas como que, por ejemplo, el problema del presupuesto universitario son los inmigrantes que cursan en las universidades. En su totalidad no llegan al 3 o 4% del total del padrón de las universidades públicas. El gobierno hace hincapié en medicina, donde es verdad que hay un mayor ingreso de estudiantes por lo buenas que son las carreras de medicina de nuestro país. Y la realidad es que una persona que viene a la Argentina a estudiar 8 o 10 años va a pagar con creces al Estado en impuestos lo que el Estado estaría, entre comillas, gastando en su formación. Es un argumento que es solo xenofobia. En términos presupuestarios no se sostiene. Lo otro que dice el gobierno es que las universidades inventan estudiantes para pedir más presupuesto. Otra cosa que es falsa, no se condice con los propios números que tiene el Estado, y que además es mentira que el presupuesto se calcula en función de el total, el padrón de estudiantes. Son otros los criterios que se utilizan. Y lo otro que dice el gobierno, que es lo más cínico, es que la prioridad no debería ser la universidad, sino la educación media e inicial, porque en las universidades van solo los ricos. Los últimos datos que hay, tanto del INDEC como de las distintas mediciones que hay de la población universitaria, es que más del 50% de los y las estudiantes de las universidades vienen de hogares pobres. Es una forma para sectores de las clases populares de ascender, de tener mejor ingreso, de tener mejores laburos, y lo que quieren bloquear es eso. Entonces, contra esos argumentos, tenemos que en estas semanas desde la comunidad universitaria discutir para masificar la convocatoria, y hay una cosa que es central y es donde nos interesa explicar por qué el conflicto de las universidades no es solo un conflicto universitario y que está en el texto del veto. El veto a la ley dice, y esto quizás condensa todo, que a los docentes universitarios y a los no docentes nos dieron de diciembre a agosto un aumento del 84%, y nos quiere separar, antagonizar con el resto de los estatales, diciendo que al resto de los estatales le dieron el 78% de aumento, para tratar de hacer una cuña y dividir al movimiento obrero en este reclamo. Pero el mismo texto del veto presidencial, renglón seguido, dice que la inflación en ese mismo periodo fue del 144%. O sea, el gobierno no tiene ningún empacho en decir que sus propias mediciones dan que nos están reventando el salario con la inflación. Pero lo quieren decretar. Quieren que eso sea ley. Que sea ley que todo trabajador tenga que estar 50 o 60 puntos por detrás de la inflación. Entonces lo que estamos jugando, lo que está en juego con la discusión de este veto, no es solo el salario de los y las docentes, de los y las no docentes, sino si todo trabajador va a quedar o no detrás de la inflación. Está en juego si el presidente Milei tiene la posibilidad de vetar todo reclamo popular en nuestro país. Está en juego si tenemos que estar condenados a ser arrasados por la motosierra de este plan al servicio de pagar la deuda externa, o si el reclamo de las universidades con su masividad, con su legitimidad, puede abrir camino a que el conjunto de los reclamos de la clase trabajadora de este país puedan torcerle el brazo al plan del gobierno. Todo eso nos jugamos en las próximas horas, así que es clave todo el apoyo, la difusión y sumarse a las convocatorias en defensa de la universidad pública en todo el país.